vamos a ver un nuevo tema de TypeScript. En este caso vamos a ver qué es la inferencia de tipo en TypeScript. Y pues vamos a comenzar. La inferencia de tipo se refiere a lo siguiente. En TypeScript no es obligatorio especificar el tipo de variable. TypeScript infiere tipos de variables cuando no hay información explícita disponible en forma de anotaciones de tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no pongo el tipo de dato de una variable, TypeScript va a adivinar, de manera, digámoslo así, va a adivinar el tipo de dato que es esa variable de acuerdo al valor que tiene. No es tan recomendable utilizar variables inferidas. Es recomendable siempre que se pueda utilizar el tipo de dato que es esa variable. Por ejemplo, para hacer el proceso de inferencia, TypeScript necesita que uno le asigne un valor a una variable, es decir, inicializarla. Además de ello, también se puede inferir valores aparte de variables en los parámetros de alguna función, que ya en su momento veremos las funciones. Pero pensemos en una función o en un método, como ustedes lo conozcan, de algún otro lenguaje. Nosotros vamos poniendo el tipo de dato y luego el nombre del parámetro, una coma y luego el siguiente parámetro y así sucesivamente. En este caso también en TypeScript se pueden colocar los parámetros sin la necesidad de colocarles un tipo de dato. Y también se puede utilizar inferencia de datos cuando una función retorna un valor. Aunque aquí es recomendable y es importante decir que pues una función no es lo mismo que un método y tampoco que un procedimiento. Pero tomemos ahora todos esos elementos como funciones de manera general. Entonces, yo puedo inferir al inicializar una variable sin asignarle obviamente un tipo de dato, al asignarle parámetros a una función sin darles un tipo de dato, TypeScript adivinará de acuerdo al valor que le estás ingresando a la función de qué tipo de dato es el parámetro. Y también cuando una función retorna un valor y no le especificas qué tipo de dato pertenece al valor que retorna, TypeScript también adivinará o también inferirá qué tipo de dato le corresponde al valor que se está retornando. Por ejemplo, aquí, en esta línea de código, nosotros no estamos colocando a la variable A un tipo de dato. Pero si nosotros corremos este comando, TypeScript inferirá que el tipo de dato, de acuerdo al valor que se le asignó a la variable, será un string. Por tanto, el valor inferido, el tipo de dato inferido de la variable A será string. Y pues lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tengo otra vez este ejemplo que estaba ya en la diapositiva y aquí lo que vamos a hacer aquí es pues declarar una variable, pero esta variable no tiene tipo de dato. Solamente declaramos la variable y la inicializamos. Como TypeScript permite detectar de manera a nivel tiempo de compilación errores, también podemos mostrar en tiempo de compilación o cuando estamos escribiendo el código qué tipo de dato contiene
la variable. Si nosotros ponemos el cursor encima y descargamos los plugins que mencioné en videos anteriores, podemos ver que la variable a es un string. Aquí no es recomendable utilizar var, es mejor usar let. Lo hice intencional para recordar esa parte. Igual, al cambiar la palabra clave var por let, no hace ninguna diferencia en el tipo de dato de la variable a. Aquí podemos ver que es string porque el valor asignado a es string. Y yo no puedo en líneas más adelante decir que ahora a va a ser igual a 25 o a 24 o que a va a ser igual a true. ¿Por qué? Porque si yo declaro e inicializo la variable, automáticamente TypeScript lo que va a hacer es asignarle un tipo de dato. Y va a decir, oye, ¿sabes qué? Esta variable es string. En la línea 3 no le puedes asignar un valor number porque la variable ya es string. En la línea 1 ya TypeScript le asignó un tipo de dato que no se puede modificar. La línea 4 también va a dar un error porque un tipo de dato booleano no es asignable a una variable de tipo string. Entonces estas líneas quedan con un error en tiempo de estar compilando. ¿Se le puede cambiar el tipo de dato? Sí. Yo puedo, por ejemplo, aquí voy a comentar esta parte. Voy a ponerle aquí un punto y coma. Y voy a decir que ahora va a ser igual a 25. Como yo declaré mi variable aquí en la 1, dice que es de tipo any. Aunque yo no le haya asignado un valor explícitamente, por defecto TypeScript le asigna un valor que es any, que en videos posteriores vamos a ver ese tipo de dato. Pero lo interesante aquí es en la línea 3. La variable sigue diciendo que es any, pero yo ya le di un valor 25. Si yo pongo a y aquí le pongo hola, va a funcionar. ¿Por qué? Porque la variable es de tipo any. Aunque con este ejemplo ya se pueden dar más o menos una idea que es el tipo de dato any. Pero en la inferencia, al ser un tipo de dato any, puede contener cualquier tipo de dato, ya sea un string, un number, un booleano, entre otros tipos de datos que vamos a ir viendo. Pero eso es porque el tipo de dato any es un superconjunto de todos los demás tipos. Es decir, los demás tipos pertenecen al conjunto de datos any. ¿Sí? Entonces, aquí no quiere decir que no tenga un tipo de dato. Sí, sí tiene un tipo de dato, que es any. Pero en este caso, todos los otros tipos de datos que hemos visto hasta ahora son un subconjunto del tipo de dato any. ¿Sí? Ya cuando veamos any lo vamos a entender un poco mejor, si es que no se ha entendido. Pero aquí voy a volver a descomentar esto y en automático va a marcar un error porque string y booleano o string y numérico no son compatibles. Aquí dice en la línea 3 no hay ningún problema dado que sigue siendo un string. ¿Sí? Y el método typeOf me retorna el tipo de dato que tiene la variable que yo le pase como parámetro al método typeOf. No recuerdo si aquí se puede utilizar sin paréntesis. Así también. Puedo poner paréntesis y la variable o sin paréntesis dejando obviamente un espacio y la propiedad typeOf. Me retorna lo que es el tipo de dato de la variable que yo le pase. Entonces aquí abrimos una nueva terminal
aquí vamos a la carpeta 06, inference, clear. Y si ponemos el comando node tsc index.js.ts para hacer una compilación y que me genere el archivo JavaScript. Entonces ahora index.java.js. Entonces aquí, perdón, aquí me falta node. Node para ejecutarlo, index.js. Y aquí podemos ver que retorna string, dado que, aunque yo nunca le puse el tipo de dato string a la variable a, TypeScript infiere el tipo de dato por nosotros y es por eso que en la línea 5 al ejecutarla aparece string como tipo de dato de la variable a. Y por este video sería todo. En el siguiente video vamos a ver lo que es inferencia de tipo en objetos complejos. Es decir, va a ser una segunda parte de este video para no hacerlo tan largo. Y esto sería todo. Gracias.